Entonces seguimos con este ejercicio. El celular se apagó de repente, por eso se terminó a medias, pero aquí vamos a continuar. Como les decía, estamos obteniendo las impedancias de bobinas, capacitores y resistores. Tenemos este circuito. Nosotros sabemos que la impedancia de la bobina es I omega I por la frecuencia angular omega por la inductancia, mientras que la impedancia del capacitor es 1 entre la I de imaginario, frecuencia angular omega por capacitancia, tal como se muestra aquí. Entonces decimos 4 por 2, 8I. 1 entre un medio sería 1 entre 1 y la I pasa arriba como menos I. Y luego tendríamos 1 entre 2 entre un cuarto, que es 1 entre un medio, 2 y la I pasa arriba, menos 2I. Y ahora sería 4 por 2. No, este no, porque el resistor pasa automático. ¿Qué más tenemos? Sería 6, este pasa automático. Y ahora tendría 8 por 2, 16. 2 por 2, 4. 10 por 2, 20. Yo asigno sentido a la bobina que va hacia la izquierda, hacia la derecha para esta bobina y que va hacia arriba para esta otra bobina. De tal manera que aquí pasa primero por la marca de polaridad y luego por la bobina, y acá pasa primero por la bobina y después por la marca de polaridad. Por lo tanto, esto es un negativo. Como yo tengo acoplamientos magnéticos, ya no puedo calcular las admitancias equivalentes como lo he hecho hasta este momento. Tengo que recurrir a la expresión, la expresión que me permite obtenerla a través de la definición de las impedancias propias y mutuas de malla. Esta definición se explica en la teoría de los videotutoriales que están en el canal. Yo la voy a aplicar directamente en los ejercicios. Entonces yo voy a reescribir este circuito eléctrico en la otra parte porque ya no tengo espacio. Y tendría lo siguiente. Bueno, ya que tengo de nuevo el circuito en la parte con más espacio, yo, entre los nodos A y B, defino una fuente imaginaria, la cual me va a permitir cerrar la primera malla. Y la voy a nombrar esta primera malla, que se cierra con la fuente imaginaria, como la malla 1 a la cual corresponde la corriente circulante J1. Y entonces esta sería la J2. Es muy importante que para los próximos ejercicios que nosotros vamos a hacer, donde calculamos la impedancia equivalente entre el nodo A minúscula y el nodo B minúscula, establezcamos que para poder llevar a cabo el cálculo de la impedancia por medio de la expresión que voy a utilizar, haya una fuente imaginaria entre el nodo A y B cuyo único propósito es poder cerrar esta malla y definirla siempre como la malla número 1. Y entonces voy a obtener la impedancia propia de la malla 1, que sería... aplicando las reglas. ¿Qué dice la regla número 1 de impedancia propia de la malla? Que se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan con respecto a ella. Entonces sería 8i menos i más 4 más 16i más 20. Y entonces tenemos 8i más 4, 4 sería 4. Entonces sería 20 más 16, 36. Más 8, 44, 30, a ver si 20 más 16, 36, más 8, 44, menos 1, 43, 4 más 43 y ahora veo si no falta algún elemento, este más este, ya está, este ya está, este ya está. Ahora, ¿qué dice la regla número 2? Que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que ambos pertenezcan a la malla. Y estos dos pertenecen a la malla, su impedancia mutua es esta. Y dice, ¿sentido la bobina de 20i coincide con J1? No. ¿Sentido la bobina de 16i coincide con J1? No y no. Entonces no coincide y no coincide. Menos por menos, más. Más 2 veces de menos 4i y sería más 2 veces de menos 4i. Y entonces la impedancia propia de esa malla sería 4 más 43i menos 8i. Y esto me da 4 más 35i. 4 más 35i. Ahora voy con la impedancia propia de la malla número 2. ¿Qué dice? Se sumarán como más. Solamente aplicaría la regla número 1. Porque esta bobina está acoplada con esta, pero esta bobina pertenece a la malla 2. Bueno, mientras esta bobina sí pertenece a la malla 2 y yo quiero obtener la impedancia propia de la malla 2, esta no pertenece a malla 2, entonces solo aplica la regla número 1 de impedancia propia de mallas, que sería 4 más 6, 10, más 16 menos 2i, sería más 14i, más 14i. Checo si no falta algo. No, y ahora voy para calcular la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla número 2. Y esta sería igual a ¿qué? Bueno, aplicando las reglas. Regla número 1. Se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas.
qué elementos pertenecen a ambas mallas, este y este. Y sería, hemos asignado a este elemento el sentido de esta bobina que va hacia arriba. Y entonces decimos, sentido del elemento que está en medio y cuyos dos elementos pertenecen a las dos mallas. ¿Coincide con J1? No. ¿Coincide con J2? Sí. Entonces sería, no coincide y sí coincide. Menos por más, menos de 4 y de 16. Menos 4, menos 16 y... Entonces, y ahora vamos a aplicar la regla número 3, que dice, se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que uno de ellos pertenezca a la malla 1 y el otro pertenezca a la malla número 2. Y dice, esta bobina puede pertenecer tanto a malla 1 como a malla 2, pero esta bobina en la relación entre malla 1 y malla 2 solamente pertenece a la malla 1, por lo tanto esta se va a ir con 2. Entonces tenemos sentido la bobina de 20i coincide con J1. No. ¿Sentido la bobina de 16i coincide con J2? Sí. No coincide y coincide sería menos de menos 4i y esto es más 4i. Menos más 4i. Y entonces tenemos menos 4, menos 12i. Y esto me da menos 4, menos 12i. Y esto, bueno, ya sería todo. Voy a ver si no falta algún detalle. Una revisión rápida nunca está de más. Entonces sería... Este más este está bien. Este 4 más... Bien, no hay error alguno. Entonces tenemos ahora la impedancia equivalente de entre el nodo A y el nodo B va a ser igual a lo siguiente. Sería... Aquí arriba tendríamos la impedancia 1,1, que es este 4 más 35i. Aquí abajo tendríamos la impedancia 2,2, 10 más 14i. Y aquí la impedancia 1,2 y aquí la impedancia 2,1, que sería menos 4, menos 12i, y es menos 4, menos 12i. Y aquí, en el denominador, tendríamos la impedancia 2,2, que es 10 más 14i. Entonces la impedancia equivalente entre el nodo A y el nodo B para esta red eléctrica estaría dada por esta definición, esta de acá. Entonces veo que todo esté bien, aquí es 1,1, que es 4 más 35i, sí. Aquí es 2,2, 10 más 14i, sí. Y aquí es, ajá. Muy bien, voy a calcular. Como aquí ya no tengo espacio, lo haré acá abajo. Y tendría yo 4 por 10, 40, más, más 56i. 4 por 10, 40. 4 por 14, 40, y luego sería 35 y por esta sería más 350i. Ya reviso rápidamente. 4 por 10, 40. 4 por 10, 40. 4 por 14, 40, 56i. Este por este, 350. Luego 35i por 14i me da 35 por 14. Aquí sería menos 490. Siga. Sería, y luego sería menos 16, luego es este, menos 48i, menos 48, menos 96i, y luego sería más 144. Revisemos rápidamente si no hay algún error. Entonces, el cable se está cortando. Revisamos rápido, como les decía, revisamos rápidamente si no hay algún error y sería 4 por 10, 40, 4 por 14, 56. Y luego sería 35 por esta, 350, y luego sería esto por esta, menos, y luego sería menos 16, y luego es menos 48, menos 96, y luego sería pues más 144. Luego sería 10 más 14i. Sería entonces tendríamos un 40 menos 490. 450 menos 16 más 144. Sería menos 322 menos 322. Y entonces 40 menos 490 menos 16 más 144, 322, y aquí sería 56 más 350 menos 96
Entonces aquí tendría más 310i. Y aquí de una vez voy a transformar lo que está en el denominador a polar para poder hacer la división fácilmente. Entonces tendría 196 más 100, raíz cuadrada, 17.2, 17.2, 6 de 196, raíz de, como tanto la parte real como la imaginaria son positivos, se puede calcular directamente el ángulo con la expresión de la tangente a la menos 1 de 14 entre 10. Entonces sería 14 entre 10. Y esto me da 54.46 grados. 54.46 grados. Arriba, ¿qué tenemos? Arriba tenemos, entonces de una vez pongo aquí 7.2, 6 de 44.46. Y arriba tenemos, entonces sería 40 menos 440 menos 16 más 124 entonces sería 446.97 6 de, muy bien, 6 de, bien. Como yo tengo un real negativo y un imaginario positivo, no puedo obtener directamente el ángulo por medio de la expresión la cual yo he estado utilizando. Yo tengo que el imaginario va hacia arriba, mientras que el real va hacia la izquierda. Por lo tanto, cuando yo obtenga el vector que surge de la suma de ambos, este va a tener un ángulo que se va a medir del eje x negativo hacia dicho vector cuando utilizo la expresión de la tangente a la menos 1 de 310 entre 322, pero yo no mido el ángulo así, por lo tanto yo lo mido del eje x positivo hacia dicho vector que resulta de la suma de estos dos. Por lo tanto, el ángulo que yo necesito es igual a 180 menos la tangente a la menos 1 de 310 entre 322. Con la calculadora en DEG vamos a calcular eso y nos da 310 entre 322, tangente a la menos 1, menos más 180, 136.08 grados. 136.08 grados. Reviso rápidamente si hasta este punto no haya error alguno. Pues no, parece que no, sería 400, menos 450, menos, está bien. No sería, sí, menos 96, está bien, muy bien. Entonces el ángulo tiene sentido, sí tiene. Muy bien, ahora sí, la impedancia equivalente del circuito sería igual a ¿qué? A 446.97 entre 17.2, entonces 446.97 entre 17.2 sería 25.98. 25.98 sería 6 de 136.08 entre digo menos 136 porque son ángulos, 0.08 menos 54.46 y esto me da 81.62 grados. Si yo lo quiero pasar, esta sería entonces, como les estaba diciendo, la impedancia equivalente entre el nodo A y el nodo B para este circuito sería esta división que nos da este resultado. Está expresado en polares. Para pasarlo a rectangulares sería simplemente, lo voy a hacer en la otra parte porque ya no tengo espacio, pero recuerden, la parte imaginaria sería igual al coseno de 81.62 grados con la calculadora en DEG por 25.98. Mientras que la parte imaginaria sería el seno de 81.62 grados por 25.98 con la calculadora en DEG. Entonces lo voy a obtener en la otra parte, como les estaba diciendo, y esto me va a dar, sería 1.62 coseno por 25.98 por 25.98 3.78
3.78 así 81.62 seno 81.62 seno por 25.98 por 25.98 me da 25.7 más 25.7 y entonces la impedancia equivalente de mi red eléctrica, la impedancia equivalente entre el nodo A y el nodo B de la red eléctrica que se anotó en el principio de este ejercicio sería igual a 3.78 más 25.7i. Y esto equivale a tener un resistor y una bobina en serie. De haberme dado aquí un signo negativo sería un resistor y un capacitor. Ahora, aquí tenemos el nodo A, el nodo B. El resistor va a tener un valor de 3.78 ohms, mientras que la bobina va a tener una reactancia de 25.7. Nosotros sabemos que la reactancia en una bobina es igual a la frecuencia angular omega por la inductancia. Para este caso, la frecuencia angular omega, no nos dieron la frecuencia angular omega. Sí nos dieron la frecuencia angular omega para este ejercicio, que es 2. Entonces, si yo tengo la frecuencia angular omega, puedo obtener la inductancia de la bobina, que sería igual a ¿quién? A 25.7 entre 2, porque estoy despejando. 25.7 entre 2 sería 12.85 henries. Entonces, el tener finalmente una impedancia equivalente entre el nodo A y el nodo B para este circuito, que sería la impedancia equivalente de este circuito, nos da en este caso 3.78 más 25.7i, donde esto equivale a tener un resistor y una bobina conectadas en serie, donde el resistor tiene un valor de 3.78 ohms, mientras que la bobina tiene una reactancia de 25.7. La reactancia de una bobina yo que sé que es igual a la frecuencia angular omega por la inductancia de la bobina, y como yo sé que la frecuencia angular omega para este ejercicio en particular es igual a 2, puedo despejar de tal manera que conozco que la inductancia de la bobina es 25.7 entre 2, lo cual me da 12.85 henries. Y por el momento es todo, nos vemos en los próximos videotutoriales. Me despido y yo les sugiero que hagan de nuevo todos estos ejercicios para estar practicando continuamente el proceso de obtener las impedancias equivalentes.